¿Qué tal amigos y amigas de la generación de TI? Bienvenidos a vuestro canal Domenech te informa. Espero que estéis pasando un bonito y un feliz lunes. El 28 de octubre, el pasado 28 de octubre, conocimos una noticia trágica que golpeó los familiares, los amigos, los intérpretes y todos los fans de la serie Friends. Como sabéis, encontró el cuerpo sin vida de Matthew Perry, el actor que daba vida a uno de los protagonistas de la sitcom, Chandler Bing, en su casa, concretamente en el jacuzzi, en una muerte que todavía se está investigando y por la que por ahora no han trascendido resultados definitivos. No se ha podido certificar en estos momentos aún la causa de la muerte, que es uno de los interrogantes que sigue abierto en esa trágica muerte del actor de 54 años, en un contexto que desgraciadamente abre la puerta a la especulación continuada, porque como él mismo escribió en sus memorias, ¿no? en su biografía, aquí la tenéis, es muy reciente, es del pasado año, tuvo muchos problemas con adicciones a alcohol y a determinadas drogas, adicciones que fueron continuadas y especialmente visibles también en esa sitcom de 10 temporadas. Él confiesa, por ejemplo, en este libro, que solo en la novena temporada de la serie Friends estuvo completamente limpio y que se puede ver la evolución o el momento personal y vital por el que pasaba, por ejemplo, con su peso, ¿no? Es decir, hay temporadas en las que estaba más delgado, otras temporadas ganaba mucho más peso, en fin, una serie de circunstancias que él explicó en primera persona y que provocan una serie de especulaciones en cuanto al motivo de su muerte. Por ahora, lo que sabemos es que el certificado de defunción, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió hace unos días el certificado de defunción y se indica que tras haberse realizado esa autopsia al cuerpo de Perry, la causa de la muerte sigue sin quedar clara. Estas son, insisto, las últimas noticias que tenemos sobre esa muerte de Matthew Perry. Resta esperar ahora los resultados definitivos del informe toxicológico para despejar estas dudas. En los primeros informes, hay que recordar, en los primeros informes toxicológicos dieron negativo para fentanilo o metanfetamina en el cuerpo, ¿no? del actor. Luego hablaremos, porque en las últimas horas también se ha pronunciado una de sus exparejas. Estamos hablando de Katie Edwards, pero antes algunos detalles también especialmente significativos. Por ejemplo, esta es la última publicación que hizo Matthew Perry una semana antes concretamente de morir. Veréis que es importante esta publicación, y su ex, una de sus ex, se refiere también a ella o a la actitud de Matthew Perry en relación al jacuzzi y, según este testimonio, muchas veces tras consumir determinados medicamentos. En esta publicación él decía, so warm water swirling around makes you feel good, pero sobre todo lo importante era ese I'm madman, que, como hemos sabido en las últimas horas, tiene un significado especial porque es una conexión, un nexo entre su nombre, Matt, y el del héroe que veneraba, que no es otro que Batman. Matthew Perry sentía una devoción especial por Batman. De hecho, muchas de sus últimas publicaciones en Instagram estaban firmadas como Madman. Incluso creo que llegó a comprarse una mansión en su momento que tenía una especie de Batcueva, ¿no? Estaba obsesionado con el personaje de Bruce Wayne, de Batman, y de hecho, según ha trascendido también
en las últimas horas. Bueno, esto que os hablo de la mansión con la Batcueva, estamos hablando de que en el año 2017 el actor invirtió $20 millones en esta mansión de 10.000 metros cuadrados y que disponía de esta Batcueva particular. Y tal como había admitido, se había hecho con esta propiedad para poder cumplir su sueño de ser Bruce Wayne, de ser esa persona que se escondía tras la identidad del superhéroe, ¿no? de Batman. Por cierto, más tarde, en el pasado abril, la propiedad fue comprada por alguien que conocéis bien, por una cantante internacional como es Rihanna. En el libro Amigos, amantes y aquello tan terrible, el último capítulo de sus memorias, precisamente se titula Batman. Y en esas páginas su personaje, si queréis, su alter ego, Madman, también aparece. Hemos sabido de un testimonio, estamos hablando del director, en este caso Adam McKay, que tuvo una conversación reciente con él sobre un proyecto que quería hacer Matthew Perry. Ambos coincidieron en el rodaje de No mires arriba. De hecho, como curiosidad os diré que Matthew Perry tuvo un pequeño papel en esa película, pero finalmente no apareció en el montaje final. Según admitió McKay, Matthew Perry le había comentado que tenía una idea para una película, y la trama seguía a un hombre llamado Matt, precisamente, que era, dice en palabras de McKay, ¿no?, lo que le había transmitido, un hombre muy famoso y tiene unos 50 años. Su vida es un poco desastre, está perdido. De repente un pariente lejano muere y le deja $2.000 millones que utiliza para convertirse en un superhéroe. Es decir, esta obsesión, ¿no?, esta, si queréis, pasión que tenía por Batman y que le llevó a crearse este alter ego de Batman, ¿no?, uniendo su nombre con el del superhéroe, viene de lejos, y había tenido, parece ser, esta conversación con el director, que asegura que lo que más le fascinó no fue la trama, sino que lo que le revelaba del actor, ¿no?, que cualquier idea para una película es como si alguien te contara un sueño, explica el cineasta, y que dice que es obvio que hay un significado detrás, y que cuando escuchó esa idea me dije, es interesante que esa sea la idea que quiere desarrollar. Después de todo, el proyecto no terminó por seguir adelante, pero es verdad que, al igual que Batman, Matthew Perry dedicó gran parte de su vida y de su propia fortuna a ayudar a los demás. De hecho, esta labor continuará a título póstumo, desgraciadamente, con la recién creada Fundación Matthew Perry. Primera referencia de esta fotografía, que fue la última instantánea que colgó en su red social Matthew Perry antes de morir. Perdonad que lo voy a poner esto bien. Así, perfecto. Bien, veréis que también hay una conexión. Y que terminaba este texto precisamente diciendo I'm Batman, que también lo vemos en otras publicaciones de Matthew Perry. Una de las personas que también se ha pronunciado, como os he comentado, en los últimos días, es su ex novia, Katie Edwards, que, por cierto, se conoció, era una ex modelo que se conoció con el actor en 2006, después de coincidir en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Tras su ruptura, mantenieron de hecho una buena relación, hasta el punto de que ella trabajó incluso como asistente del actor en 2011. Ahora, Katie Edwards se ha querido pronunciar, y lo ha hecho para poner algo más de misterio, ¿no?, o de debate encima de la mesa al fallecimiento de Matthew Perry a los 54 años de edad. Y es que
Katie Edwards, de 47 años, asegura en el diario The Sun que Perry podría haber recaído en sus adicciones antes de su repentina muerte. Esta es la teoría que tiene su expareja. Insistimos, a pesar de que estos informes toxicológicos no muestran ni metanfetamina ni fentanilo en su organismo, la exmodelo cree que Perry presentaba todos los signos de una recaída en su adicción a las pastillas. Dice en The Sun: hay muchas cosas que no me cuadran. No creo que simplemente se haya ahogado en su jacuzzi. Eso no suena bien. Conozco a Matthew y sé que no se habría ahogado sin más. Creo que podría haber tomado pastillas en la semana previa. Esto es algo que asegura la expareja del actor, que continúa para The Sun. Dijeron que no habían analgésicos recetados, lo cual no me sorprende porque no dejaba medicamentos tirados por ahí. Estaba paranoico y los tomaba todos, por lo que no había ninguna evidencia, y luego salía a buscar más cuando estaba listo, añadía. Sobre esa publicación en el jacuzzi, su expareja asegura que cuando Matthew Perry estaba bajo los efectos de los medicamentos, solía bañarse en el jacuzzi, y cuenta un capítulo bastante dramático y desconcertante de la vida de Matthew Perry. Dice: una vez su vecino en Hollywood Hills encontró a Matthew desnudo y colocado en su piscina, en la piscina del vecino. Tuve que ir allí y sacarlo de la piscina de su vecino. Tenía algo con el agua cuando consumía drogas. Ya os he dicho que volveríamos no a esta, sino a esta estampa que fue la última que publicó Matthew Perry en su Instagram, ¿no? Tuve que ir allí y sacarlo de la piscina de su vecino. Tenía algo con el agua cuando consumía drogas. Él siempre quería estar en la piscina o en el jacuzzi. Como os he comentado en sus últimas fotografías, y aquí no lo podéis ver porque os tapa mi ventanilla, ¿no? Pero firma con esta I'm Batman, una mezcla de su nombre y del de Batman. Es un detalle que llamó la atención también a su expareja. Dice: eso de Batman no era algo que hacía cuando estaba sobrio. Batman salía del armario, entrecomillado, cuando no estaba sobrio y se sentía invencible. Esto es lo que explica su expareja. Insisto, estas imágenes son de una semana antes de su fallecimiento. Su expareja, Katie Edwards, a quien conoció en 2006 en esa reunión de Alcohólicos Anónimos y que fue su asistente en 2011, con quien mantenía una buena relación, explica que por cómo le conoce, por lo que le conoce, cree, más que explicar, cree o está convencida de que podría haber recaído, y que cuando eso sucedía solía tomar muchas medicaciones, muchos medicamentos, y que muchas veces cuando tomaba esos medicamentos había un vínculo entre Matthew Perry y el agua, ¿no? En este caso su jacuzzi. Y también explica que solía sacar a relucir ese alter ego de Batman cuando no estaba bien. Evidentemente son especulaciones. Vamos a esperar a los resultados finales. Sea como sea, es una desgracia que una persona de solo 54 años termine su vida y su carrera de esta forma. El Hollywood, ¿no? Las personas que le conocían y evidentemente todo el fenómeno fan y todas las personas y los seguidores de Friends siguen 2 semanas después en estado de shock, en un funeral íntimo que hizo la familia sin la presencia de los medios de comunicación. Pudimos ver al resto del elenco principal de Friends acudir muy tocado, destrozados, cabizbajos, a ese último adiós de Matthew Perry. Y ahora estamos atentos de tener más información sobre esas causas de la muerte, a pesar, insisto, de que como no última hora, ¿no? Pero última hora de los últimos días, sí que tenemos desde el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ese certificado de defunción emitido en el que la causa de la muerte
sigue por ahora médicamente, o digo, desde un punto de vista forense, sin quedar clara. Así que esperaremos resultados definitivos de otro tipo de informes, quizás toxicológicos, para despejar todas las dudas. Bien, no sé cuál es vuestra opinión, no sé qué os ha parecido. Es un tema duro, porque hablar de esto, y sobre todo pensando en la familia, pensando en los amigos, pensando en los intérpretes, no es fácil, y mucho menos que se esté especulando ahora con las causas de la muerte, pero evidentemente nosotros estamos aquí para intentar poner toda la información sobre la mesa, que son las últimas noticias que han trascendido sobre un caso que ha dejado en estado de shock a muchas personas, especialmente seguidores de esa sitcom Friends, y de ese personaje en concreto, Chandler Bing, que ya va a quedar como algo icónico cuando sucede, o como pasa cuando desgraciadamente muere alguien del elenco de una serie conocida, ¿no? Pasó, sin ir más lejos, recuerdo el caso de Luke Perry, ¿no? De Dylan en Sensación de Vivir, que también conmocionó muchísimo a los seguidores de este tipo de productos. Bien, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios de este vídeo aquí en DTI, y podéis además también enviar notas de voz si queréis comentar algo sobre este tema, sobre las últimas informaciones que rodean la figura de Matthew Perry. 671-638978, 671-638978, si queréis agendar el número. Desde fuera de España, acordaros que el prefijo es el 34 y que este número de teléfono también está habilitado para enviar notas de voz, además de notas de voz, para enviar visums, aquellos que queráis contribuir con la mejora del canal, o que queráis premiar simplemente lo que hacemos. Por cierto, en las últimas horas y en los últimos días, y hay gente que me lo estaba diciendo, son muchos los que se están comprando precisamente esta biografía, ¿no? Este libro que escribió Matthew Perry, creo que fue justo el mes de noviembre del pasado 2022, y donde hacía confesiones como esta: durante los años que trabajé en la serie sufrí unos cambios de peso que abarcaron desde los 58 a los 102 kilos. Si prestas atención a mi aspecto, de una temporada a otra puedes seguir la trayectoria de mi adicción. Lo dice él: si gano peso es por el alcohol, si estoy delgado es por las pastillas, y si llevo perillas porque estoy tomando muchísimas. Describió, y insisto, la única tanda en la que según él estuvo limpio fue esa novena, que por cierto fue el momento en el que le nominaron como mejor actor de comedia en los premios Emmy. De hecho, él empieza esa publicación diciendo algo así como: soy Matthew Perry, he tenido esto y esto, y no estoy muerto de milagro, algo así, ¿eh? Os podéis acercar a ese libro que antes os he mostrado en pantalla, si queréis saber más de la vida de Matthew Perry, ¿vale? Nosotros lo dejamos aquí. Un auténtico placer como siempre. Cuidaros mucho y gracias por estar ahí. Generación DTI, siempre con nosotros. Hasta luego, chao.